En el corazón de una pequeña comunidad como Cantabria se fabrican grandes piezas que llegan a todo el mundo. Localizada en la orilla de la ría de Bo, Dejima lleva 25 años abasteciendo de productos al mundo. Es una pyme del sector del metal, enfocada fundamentalmente a la fabricación de estructuras metálicas de acero, grandes piezas fundamentalmente. De hecho, todas nuestras instalaciones y todo está pensado para realizar piezas grandes, largas, altas, pesos medios y pesados. Dejima es una empresa que ha sabido adaptarse a los tiempos. Con el cambio de siglo, también ha vivido un cambio de orientación estratégico en el que ha apostado por una diversificación en su rumbo. No han abandonado su actividad, pero han ampliado horizontes. Y todo comenzó con una visita. Cuando se constituyó la sociedad, la dirigimos, de hecho en su nombre de origen, ¿no?, que es Desarrollo, Gestión Industrial y Medio Ambiente, ya veíamos un toque de posibilidad de ir acercándonos al tema del medio ambiente y especialmente todo lo que estuviera relacionado con el sector naval, ¿no? En el año 2006-2007, en esa época, surgió un proyecto en Cantabria que llegó de la mano de un tecnólogo americano que se llama Ocean Power Technology, que llega a Cantabria con un proyecto y entonces de la mano de Sodercan inicia una selección de una búsqueda de empresas que pudiesen colaborar en ese proyecto. En ese momento Sodercan nos cita con este tecnólogo, le explicamos lo que hacemos, qué conocimientos tenemos y qué posibilidades de colaboración podríamos tener, ¿no? Pues en esa selección pues ellos decidieron trabajar con Dejima, lo cual para nosotros fue un paso importante. O sea, el llegar a ese hito que llevamos ya algún tiempo buscando en temas de innovación y bueno, pues ese es un proyecto que dio de sí bastante porque duró varios años hasta que se puso la primera boya. De hecho fue la primera boya undimotriz que se montó en Europa. Ese proyecto fue el proyecto SWIP, que se instaló en Santoña. A partir del proyecto SWIP llegó un nuevo desarrollo y que ha viajado ni más ni menos que hasta Nueva York. Entonces en ese proyecto nos invitó el tecnólogo, Ocean Power Technology, a entrar como partners del proyecto. Entonces con otro grupo de empresas y centros de investigación europeos se formó un consorcio y se presentó un proyecto que fue el Wayport. Wayport es un proyecto de una escala mayor que el que se había hecho en Santoña. Con la experiencia de Santoña se desarrolló. De ese proyecto se hizo una subestación submarina, se hicieron más componentes y esto se entregó, yo creo que sea por el año 2010 más o menos, o así, y finalmente, a pesar de ser un proyecto europeo, pues terminó instalándose en Estados Unidos, en New Jersey concretamente. Entre medio surgió un proyecto nacional, el proyecto Undigen, en el que nos contrataron para la fabricación de una boya que también sigue funcionando actualmente en Canarias. Se fabricó íntegramente aquí, con todos sus componentes, se dividió en partes porque son piezas muy grandes, se trasladó por vía marítima hasta Las Palmas, se hizo allí toda la integración y el montaje y se puso a flote. De cara al futuro, sin embargo, la especialización será mayor, porque dentro del sector marítimo están entrando de cabeza en la producción offshore, aunque no es un camino al que le falten los obstáculos. Para nosotros ha sido pues un paso que creíamos que había que dar, porque veíamos que el sector de las energías marinas era un sector de futuro.
Si bien es cierto que empezamos por las energías marinas o las energías de olas concretamente, sí que vemos que el camino va más por la energía offshore, o sea, ha tenido un traslado como más fácil del onshore al offshore. Nosotros tenemos un grado de especialización importante. Nosotros tenemos una oficina técnica con ingenieros multidisciplinares, o sea, tanto pueden gestionar proyectos navales como proyectos industriales o de otro tipo, y sobre todo unos profesionales cualificados, especiales y difíciles de conseguir hoy en día. Eso supone que estás en un nivel de costes que no es fácil de encontrar en el mercado del metal habitual, ¿no? Entonces tienes que buscar una especialización o una participación en algún tipo de proyectos donde puedas gestionar más y donde puedas aportar todo ese valor que tienes de tus técnicos y de tus profesionales, con unos costes distintos. Entonces, buscando esa especialización, pues aparte del sector naval, que en sí tiene ya unas cualidades un poco específicas, este traslado a las energías marinas nos da esa oportunidad. Sí que es verdad que hay un hándicap grande, que es que los tamaños de las fabricaciones de energía offshore son muy grandes para nuestras capacidades, ¿no? Entonces, lo que hemos ido buscando proyectos, sobre todo prototipos, grandes prototipos, porque no son prototipos de escalas reducidas, sino son grandes prototipos, y a base de participación en proyectos de colaboración o proyectos europeos o regionales o nacionales, pues hemos ido consiguiendo participaciones importantes. La empresa tiene una superficie de 13.000 metros cuadrados en la que existen diferentes talleres y oficinas para dar servicio a sus divisiones. Dependiendo del momento, unas tienen más peso que otras. Encontramos divisiones como ingeniería, tratamiento superficial, división naval, división energética, división civil, división industrial y diferentes proyectos. Y digamos que nuestro origen fue el sector naval, tenemos el conocimiento de ese sector naval porque los socios que constituimos esto pues teníamos ya experiencia en ese mercado, y a lo largo de los años pues hemos ido explotando ese conocimiento y canalizándolo en algunos momentos hacia otros sectores. Todo ello llevado a cabo por una plantilla de alrededor de 60 profesionales de todos los ámbitos, de las cuales hay una parte de estructura más o menos de unas 15 personas, entre personal técnico, administración y parte de estructura de fabricación, pues mantenimiento y otros tipos de actividades, ¿no? Es una plantilla importante y especializada. Hemos tenido momentos de más plantilla, de hecho en los años antes de la crisis, del años 96, 98 y tal, hemos llegado a tener más de 100 personas trabajando. También es verdad que teníamos, aparte de la sede propia del taller donde fabricábamos, teníamos una parte de la plantilla importante en algunos astilleros. Concretamente estuvimos mucho tiempo trabajando en el astillero de Gijón, un astillero que cerró al inicio de la crisis. Un mercado muy competitivo, o sea, nuestros competidores muchas veces ya no son, no digo ya regionales, nacionales, sino que estamos compitiendo a veces contra empresas de los países del este o incluso de Asia. Entonces, bueno, pues hemos tenido que reducir un poquitín, aportar mucho valor, especializarnos más. Y de hecho, bueno, incluso hasta nuestra facturación es distinta de lo que era en aquellos tiempos. Dentro de este grupo también hay un equipo especializado en el desarrollo de proyectos que van llave en mano. Es el equipo técnico. Bueno, nosotros en el equipo técnico tenemos fundamentalmente ingenieros industriales y navales. ¿Qué es lo que hace este equipo?
Pues desde que llega un proyecto en fase de estudio, lo cogemos, hacemos documentamos todo lo necesario para poder hacer una evaluación de nuestras capacidades para hacer frente al proyecto y sobre todo de los costes económicos que va a suponer. Ese equipo técnico participa desde ese momento y luego, en caso de que se convierta en un pedido, pues lo que hacemos es, si es necesario, toda la gestión. Podemos hacer un proyecto llave en mano, podemos participar en la parte incluso de desarrollo de ingeniería, luego gestionar todo lo que es documentación, hacer toda la documentación de fabricación, gestionar las compras, gestionar todos los temas de calidad, el transporte y en muchos casos el montaje cuando el cliente así lo requiere. Y si en algún caso se requieren colaboraciones, estamos siempre abiertos, ¿eh? O sea, de hecho, pasa mucho en los proyectos de energías marinas, en proyectos de investigación, que tienes que colaborar con empresas que no son de tu ámbito. En una empresa en continua evolución ha sido necesario apostar por trabajadores especializados en algunos sectores. No siempre ha sido un camino sencillo y la formación ha sido una necesidad importante, incluso en el ámbito administrativo. Prácticamente todo nuestro personal conoce muy bien el sector naval. O sea, esa especialización más o menos es común en casi toda nuestra plantilla. El paso del naval a otros sectores en otros momentos, como ha sido pues, el civil o la industria y tal, ha tenido sus peculiaridades, ha habido que adaptarse, ha habido que incluso contratar gente que tenía conocimiento de estos sectores, y así ha pasado también con el tema de las energías marinas. El llegar a este mercado supone tener primero un departamento de I+D+I que originalmente no teníamos, para poder estudiar perfectamente nuestras participaciones, porque ya no solamente es el fabricarlo, sino que es el estar dentro de un consorcio, que normalmente incluso son pues eso, consorcios a nivel europeo, con compañías tecnológicas, con utilities, con otras empresas tipo de componentes eléctricos, electrónicos. Entonces, bueno, sí que a nivel de fabricación hay un paso importante en adaptar al personal, pero como que es más fácil, digámoslo así, y luego sí que ha habido que actualizarse en lo que es el departamento técnico y administrativo. A día de hoy siguen quedando retos por delante, por ejemplo, la contratación de profesionales dentro de los diferentes sectores de formación profesional. O sea, yo recuerdo cuando empecé en esta actividad, creo que hace ya como 32 o 33 años, había un mercado importante y era fácil conseguir caldereros, soldadores, tuberos, pintores industriales, ¿no? Ahora mismo es justo al revés. O sea, a veces no puedes abarcar más proyectos porque no tienes más personal para poderlo atender. Nosotros estamos recurriendo incluso a veces a su contratación. Estamos teniendo otras empresas que colaboran con nosotros, que distribuimos algunos pedidos o incluso que trabajan en nuestra instalación. Efectivamente, no hay mucha gente especializada, formada, digamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es introducir gente con una pequeña base a veces, que trabajan con nuestro personal habitual, vamos dándoles esa posibilidad de formarse en paralelo. Algunas colaboraciones tenemos importantes con centros de formación, con formaciones tipo duales, ¿no? que digamos la formación teórica y en parte práctica la hacen esos centros y luego se incorporan a nuestra empresa y ven la realidad del día a día, que como a todos nos pasa, o sea, cuando terminas tu formación o tu carrera, pues llegas a la realidad y te encuentras que es totalmente distinto de lo que tú pensabas, ¿no? Uno de los pilares de DEGIMA es la colaboración con otras empresas y organizaciones, tanto para facilitar los diferentes proyectos que les pidan, como para desarrollar su propia investigación.
son clientes que pueden ser empresas, grandes empresas, pueden ser ingenierías que se dedican a hacer proyectos importantes, por ejemplo, en casos de estos como los proyectos hidrometalúrgicos o proyectos relacionados un poco con el mundo extractivo, de la minería y cosas de ese tipo, ¿verdad? Pues ese tipo de máquinas las diseñan grandes ingenierías que cogen grandes proyectos. Entonces, alguna parte de esos proyectos es la que nosotros fabricamos para esas empresas. En los proyectos de investigación o de I+D+I, como son estos enfocados más a energías marinas, digamos que es distinto, ¿no? O sea, normalmente lo que suele surgir es unos topics en proyectos europeos o regionales o nacionales. Entonces se busca colaboradores y se forma una agrupación, un consorcio de empresas, y esas empresas cada una aporta una parte de esos proyectos. Nosotros digamos que ahí entramos como un socio de ese consorcio, pero luego funcionamos muy parecido a lo que sería un proyecto propio de contratación. Una de las principales colaboraciones que tiene Dejima en su trabajo del día a día es su implicación en los clústeres. De hecho, la empresa está integrada en dos relacionados ambos con el sector marítimo. Se trata de Marca y de Sea of Innovation. Sea of Innovation es un clúster. Los clústeres lo que intentan es lanzar una determinada actividad. Entonces, en Cantabria estamos viendo como las comunidades vecinas estaban desarrollando bastante actividad en energías renovables marinas, y hemos querido desde el clúster, que se creó en el 2011, pero realmente cuando más actividad tiene es desde 2017-2018, es lanzar las energías marinas. Entonces al clúster pertenecemos empresas, pertenecen centros tecnológicos, la universidad, y lo que pretendemos es impulsar a todos los niveles las energías renovables marinas, es decir, conseguir que los tecnólogos vengan aquí a Cantabria, obedecerles un abanico de posibilidades, de que tiene llave en mano su proyecto de energías marinas, incluso que pueda llegar hasta probarlo en el mar. Pertenecer a un clúster tiene beneficios para una empresa, pero también ella es capaz de aportar sus fortalezas al resto de empresas que participan en el mismo. Visibilidad. La visibilidad es muy importante porque a nosotros, como Dejima, nos consideran más bien tecnólogos, más incluso ya que empresa, pero nos permite estar posicionados, tener una proyección internacional, el poder ser consultados determinados proyectos, es decir, ya nos vienen a preguntar cómo pueden desarrollar determinados proyectos, porque una cosa muy importante que hacemos desde Dejima es no solamente ejecutar el proyecto, sino asesorar, dada nuestra experiencia en el sector naval, asesorar qué posibilidades tiene, cómo puede mejorar, cómo puede reducir costes, todos estos valores añadidos que damos a nuestros clientes y a las empresas con las que colaboramos. Nosotros aportamos mucha experiencia, tenemos mucha experiencia de más de 22 años que llevamos en esta empresa, sumados a otros que llevamos en una empresa anterior, y esa experiencia la estamos canalizando y estamos extrapolando los conocimientos que tenemos, sobre todo en el sector naval, hacia el sector de las energías renovables marinas. Entendemos, gracias a los proyectos en los que hemos participado anteriormente, que se dan una serie de problemáticas en el mar fundamentalmente, y estamos participando en proyectos que nos ayuden a solucionar esas problemáticas, fundamentalmente en materias como pueden ser los recubrimientos marinos para evitar la corrosión y el biofouling, y también en otros campos como pueden ser los fondeos, los moorings. Concretamente, por ser miembros del Cluster Sea of Innovation, hay un tecnólogo que está desarrollando un prototipo, es un molino marino, flotante, y este prototipo nosotros lo estamos construyendo actualmente. Y luego, posteriormente, cuando lo terminemos, pues se botará en astilleros de Santander y se colocará en la costa de Cantabria. Los clústeres no son la única posibilidad de colaborar con las empresas. El nombre de Dejima también está asociado a otros, como por ejemplo el CTC o el Instituto de Hidráulica de Cantabria.
Para desarrollar estos proyectos, evidentemente, no podemos hacerlo solo. Nosotros no somos tecnólogos, a pesar de que avanzamos en ese sentido, pero no somos tecnólogos. Para nosotros la colaboración con, por ejemplo, el CTC, el Centro Tecnológico de Componentes, con el Instituto de Hidráulica, pues son fundamentales. Ellos nos aportan los conocimientos que a nosotros nos faltan y nos permiten avanzar más y hay que ir una transferencia, una transmisión de ese conocimiento hacia las empresas. Luego también contamos con apoyos institucionales, como puede ser la Dirección General de Industria, a través de innovación fundamentalmente, también con Sodercan, que nos está apoyando en gran medida, apoyando desde un punto de vista financiero los proyectos en los que participamos, y todos los proyectos en los que participamos van enfocados a mejorar las prestaciones, a dar valor añadido a nuestros productos. Con CTC para nosotros es un socio fundamental. Incluso en el primer proyecto que participamos nosotros pusimos como condición sine qua non que fuese el CTC el que participase, tuviese grande o pequeña participación, porque el CTC nos conoce, sabe lo que hacemos y nos apoya. Y además nos permite añadir valor a nuestras cosas. En los proyectos en los que participamos, fundamentalmente en los de recubrimientos y en los de moorings, siempre contamos con CTC, siempre participamos en proyectos conjuntos, pero que estén ellos también, porque realmente es el único centro tecnológico que hay en Cantabria y tenemos que aprovecharlo. En el Instituto de Hidráulica también tenemos colaboraciones. Recientemente hemos participado en un proyecto en el cual se ha desarrollado un sistema de boat landing. Es un proyecto que se llama Accede, ha sido un proyecto de la convocatoria de Sodercan, y lo vamos a presentar la semana que viene en Dinamarca. Es un proyecto para acceder a dispositivos de generación eólica offshore, tanto fijos como flotantes. Fundamentalmente fijos, pero también haciendo una serie de modificaciones se puede emplear a flotantes. Y queremos venderlo conjuntamente, porque para que nosotros podamos venderlo, para que podamos sacarlo al mercado, necesitamos que el Instituto de Hidráulica realice los estudios, compruebe cuál es la interacción flujo-estructura, analice las olas, analice las corrientes, las mareas, los vientos y determine cuál es el mejor diseño para solucionar cada parque en concreto. Y también conocemos otra de las colaboraciones con las que cuenta. Se trata de la Consejería de Innovación y los fondos FEDER. Bueno, para nosotros la colaboración con la Consejería de Innovación y obtener fondos FEDER es fundamental, porque hay problemas concretos, puntuales, que tenemos que solucionar, y estos problemas normalmente se enfocan a través de proyectos de elevada capacidad tecnológica. Contamos mucho con CTC en estos proyectos y contamos con la Dirección General de Industria e Innovación para obtener fondos y canalizar estos fondos en la consecución de estos proyectos. El programa operativo FEDER Cantabria 2014-2020 permite cofinanciarse con el 50%. Las ayudas que vienen de los fondos FEDER tienen 3 objetivos: restablecer y aumentar el crecimiento, garantizar una recuperación que promueva el empleo y hacerlo garantizando el desarrollo sostenible. Todo ello forma parte de la estrategia Europa 2020. Uno de los proyectos estrella de Dejima llega bajo el nombre de Boat Loading. Si tenemos tecnología offshore en pleno mar, es necesario acceder a ella, pero su acceso depende del oleaje, por lo que a veces es imposible poder llegar. Accede es un sistema de acceso, como el nombre indica, que es de flotante a fijo y también de flotante a flotante. Nosotros, se detectó un problema en el tipo de acceso que había actualmente, y es que en los molinos offshore el acceso está en torno al 30%, que es bastante bajo. Entonces, en caso de que tengas que hacer algún tipo de actuación y acceder al molino, si no está en las condiciones óptimas no puedes acceder. Entonces, por un lado es ese problema, y por otro el problema de la vida útil del sistema.
para atajar el problema de la cantidad de accesos que se podía hacer durante el año, se hizo un sistema doble, con doble orientación. Se cogían, estas orientaciones van en función de la cantidad, de la dirección del oleaje y del viento predominante en la zona en la que está puesto, que se hace una medida durante el año, se ve de dónde vienen las olas y es cómo accede el barco. Entonces lo que se hizo se hace un estudio, se ven cuáles son las dos direcciones predominantes, que normalmente pues, suelen estar en un ángulo pues, entre sí de como mucho 90 grados, entre 30 y 90 grados, y se hizo un sistema doble. Entonces ahora se permite, mediante el mismo sistema, poder acceder desde un lado y desde otro. Y de esta forma hemos conseguido duplicar la cantidad de accesos durante el año, eso por un lado. Luego, el otro problema, que era la durabilidad, se hizo un estudio y se determinó que la mejor forma era mejorar el recubrimiento que había actualmente en los boat landing. El problema es que cuando el barco impacta, sube la ola, el barco sube hacia arriba, roza los tubos, queda el metal al descubierto, empieza por ahí la oxidación y una vez que ocurre eso, la vida útil se reduce enormemente. Se determinó que la mejor forma era aplicar un sistema, una variación del Acorn que tenemos, que es una base de TSA, de Thermal Spray Aluminium, que es metalizarlo en aluminio, que es un aluminio, una aleación concreta, que consigue, aunque la pintura que va hasta encima se retire, evita la corrosión. Eso por un lado, y también se consigue que al ser de una rugosidad determinada, la goma del buque de transferencia que lleva en la proa, que es la que se apoya contra el tubo, tenga una rugosidad determinada, mayor fricción y evite que sea más complicado que suba hacia arriba o vaya hacia abajo. Lo pueden ver en tamaño real y también en la maqueta creada en impresora 3D. De momento están en pruebas. De hecho, en el puerto de Santander han instalado una que está midiendo la corrosión, pero han tenido un pequeño accidente. Todos los sectores tienen sus anécdotas. El boat landing, por desgracia, le impactó un buque de 200 metros de largo y lo abolló. Pero bueno, nos sirve para probar el tema de la corrosión. A ver si es verdad que porque se ha dañado bastante, aún es utilizable, pero no está en las condiciones óptimas porque el tubo se ha abollado. Si es que es verdad que sigue en su sitio, se puede utilizar, pero bueno, se ha ido daño y vamos a ver la evolución. Nos sirve para ver la evolución de ese daño. Dentro de las energías marinas renovables y dentro de las colaboraciones que está llevando a cabo DEGIMA, encontramos dos proyectos de especial singularidad. Llegan con el nombre de BlueSat y Pivot Buoy. Tanto uno como otro tienen relevancia porque son unos artefactos de magnitudes considerables. Uno de ellos se va a instalar en la costa, muy cerquita, en la costa cántabra, y el otro se va a instalar en el parque de pruebas de Plocan. En España ahora mismo hay dos parques de pruebas, uno que es BIMEP y otro que es Plocan. Esos son para equipos a escala 1:1 realmente. Se van a fabricar todas las estructuras en nuestra instalación, se van a premontar y luego BlueSat se trasladará a Stander, que es donde el propietario tiene intención de ponerlo a flote. Y el X1Wing, el Pivot Buoy, realmente, se fabricará íntegramente, se premontará en nuestra instalación y después se desmontará en una serie de partes que se trasladarán por vía marítima hasta Gran Canaria. Y allí se hará el ensamblaje final y se pondrá a prueba durante un periodo que está estimado en el proyecto europeo. Pivot Buoy generará energía y se podrá orientar en el mar de forma totalmente autónoma, lo que va a suponer un gran ahorro. El programa cuenta con el apoyo de la Unión Europea, en concreto ha recibido 4 millones de euros de financiación para ponerse en marcha. Y se trata de un generador eólico de tipo backwind, que le viene el viento de la parte trasera. En vez de ser como la mayoría de los actuales que vienen de frente, pues este se orienta para quedar el nacel, o sea, las aspas, al lado contrario de donde le viene el viento. Digamos que es una estructura triangular
que tiene lo que es una de las boyas con un cable, con un cable con unas cadenas, unos moorings que van al fondo, tensado, y que rota en torno a ese punto para orientarse. Es totalmente innovador, porque en este caso el nacel no rota, sino que tiene que ser toda la estructura. Es más barato de construir que el resto de sistemas actuales, porque no requieren de una plataforma muy grande en la que se sustente, digamos, el fuste del molino. El papel de Dejima es muy claro, aporta su experiencia en el offshore, porque un molino de viento en el mar no tiene nada que ver con uno en tierra. El problema fundamental del offshore es que muchas empresas están, digamos, acostumbradas al onshore. O sea, son empresas que han trabajado mucho para poner molinos en tierra, pero que requieren de nuestra experiencia para marinizar, por así decir, esos sistemas, que ahí es donde entramos nosotros, porque ya que tenemos bastante, aparte de nuestro core business, es el naval. Los otros proyectos de I+D con los que comenzamos, pues por ejemplo las boyas de Undimotriz, pues ahí es donde vimos nosotros donde había problemas de corrosión, qué es lo que no funcionaba, qué es lo que podíamos aportar, y lo que estamos haciendo nosotros es dar nuestra visión naval para que eso que en tierra funcione pueda llegar a funcionar en el mar. Pivot Buoy está en la fase inicial. Hasta el 2021 no se va a instalar. El escenario elegido son las Islas Canarias, aunque las expectativas ya son buenas. Existen otro tipo de colaboraciones más cercanas a casa, por ejemplo una de las que desarrollan con el CTC, el Mad4Oak. En este caso, su objetivo es ampliar la vida útil de todas las estructuras. El Mad4Oak es una continuación de un proyecto que tuvimos con TWI y CTC, que era Acorn. Primero Acorn se basa en una mezcla de TSA, Thermal Spray Aluminium, que es un metalizado en aluminio, al que se le añade un anti-fouling, para prevenir la proliferación de barnacles en este caso. Es un crustáceo que se adhiere, entonces digamos es como una montañita, es como un volcán y por el centro respira, entonces levanta la pintura y empieza la oxidación por ese punto. Entonces siempre hay que evitar ese tipo de animales que producen la corrosión. Entonces se unifica, digamos, las propiedades del TSA en cuanto a la corrosión con el anti-fouling para que no proliferen, digamos, el fouling que cubre las piezas, que es un gran problema. Mad4Oak lo que hace es dar un paso más, ya que el TSA es de color gris, básicamente. Entonces lo que se pretende, claro, todo lo que va en el mar, que son estructuras fijas que van ancladas, tienen que tener un color muy concreto, que es amarillo, un amarillo señales, entonces se pretende dotar al Acorn de color. Y luego, por otro lado, ampliar el rango de biocidas, ya que Acorn estaba muy focalizado en los barnacles, pero también hay problemas pues, con las algas, con los mejillones cebra, entonces se pretende ampliar ese espectro para proteger lo más posible las estructuras. Se trata de un sistema que ya está probado y que están aplicando a diferentes estructuras. El TSA, la ventaja que tiene es que, aunque es un sistema caro, que hay otros proyectos que estamos, además de colaboración con CTC a través de fondos FEDER, para reducir los costes, es muy alto. Entonces, sí que tiene la ventaja de que, respecto a las pinturas, de que puedes tener una estructura 20 años en el mar sin que tenga problemas de corrosión, porque genera, por un lado, una barrera para que no empiece la corrosión por debajo en el sustrato, en el acero, y por otro funciona como ánodo distribuido por toda la superficie, ánodo de sacrificio. En un ámbito totalmente distinto a los que hemos podido hablar hasta ahora en Buscando la Excelencia, se localiza Predicar. Su propio nombre nos da una pista porque busca predecir.
En este caso es un sistema que busca saber si los equipos aguantarán en un entorno hostil como el mar. Siempre hay problemas, pues se tiene miedo de que los moorings fallen, saber la tensión y claro, actualmente los sistemas que hay, que como son enlaces que se ponen en medio de la línea, por así decir, miden la tensión que se está generando. El problema de esto es que el ambiente marino es muy agresivo y quieres tenerlo 20 años metido en el agua, no hay actualmente tecnología que te soporte, digamos, ese tiempo en el mar. Entonces lo que se pretende es, mediante medidas indirectas, datos GPS, deformaciones, etcétera, ver cuánta presión, por así decirlo, tensión se está aplicando a esas líneas de fondeo para saber si todo va correcto. Estas no son las únicas posibilidades que investiga DEGIMA. También aplica el I+D+I al día a día, como prueba 2 proyectos que tienen en marcha y que pretenden solucionar varios problemas que se encuentran este tipo de empresas. Llegan bajo el nombre de OptiWell y OptiSpray. El OptiSpray pretende abaratar, pues viendo la forma de aplicarlo de la mejor forma. Por otro lado, se busca un nuevo tipo de boquilla, porque la máquina que se utiliza habitualmente, que utilizamos nosotros, es eléctrica, no va con gas, son 2 hilos que se juntan, que genera, digamos, derrite el metal, en este caso aluminio, y un chorro de aire lo proyecta hacia adelante. Tiene que pasar a través de una boquilla, que es la que proyecta, y entonces se busca una boquilla que esté muy optimizada a los procesos que hacemos. Entonces va a haber que construir una boquilla nueva, eso por un lado. Y luego otro, que es ver los parámetros que mejor se ajustan para poder abarcar la máxima cantidad digamos, de la pieza y aplicar las micras exactas que tenemos que se necesitan sin menos cantidad ni más cantidad de lo que hay que aplicar en el menor tiempo posible. Mejorar, digamos, ver la tensión que queda residual dentro de la soldadura del aluminio, porque es un problema que hay que cuando aplicas calor en una soldadura debilitas las zonas, el haz que se llama, la zona colindante a la soldadura, se vuelve quebradizo y baja mucho las propiedades. Entonces estamos buscando cómo mejorar eso para que se produzca la menor cantidad de modificación en el material base. O sea, se pretende que cuando tú las juntes, ver la mejor forma de soldarlo de forma automatizada, para que la cantidad de calor que pasa a los laterales de la pieza sea el mínimo posible y modifique lo menos posible el sustrato que quieres soldar, las 2 piezas que quieres soldar. Todo el trabajo que desarrolla DEGIMA está certificado, desde los códigos ISO hasta los procesos garantizados. Al cliente lo que intentamos es darle todas las facilidades. O sea, de entrada lo que hacemos es abrirle nuestras puertas, explicarle todas las capacidades que tenemos, los medios que tenemos y las cualificaciones que tenemos, de manera que sea el cliente el que vea que somos capaces de hacer su proyecto, ¿no? O sea, no nos gusta meternos en cosas inaccesibles ni en locuras, vamos pasito a pasito, vamos avanzando y vamos creciendo. Entonces, a nivel, digamos, de garantías, tenemos nuestros procesos todos certificados, desde el proceso de diseño hasta el proceso de compras, de fabricación, de soldadura. Y luego eso lo tenemos certificado con sociedades, o sea, en este caso, bueno, calidad, seguridad y medio ambiente, lo hacemos con Bureau Veritas, igual que en la ISO, la N1090 de fabricantes de estructuras, pero luego sí que es cierto que todos nuestros profesionales tienen cualificaciones y concretamente en soldadura pues son de sociedad de clasificación naval. Gracias a estos trabajos están logrando una importante facturación. Aunque la crisis se ha notado como en muchos otros sectores, siguen siendo un referente en la producción en Cantabria. DEGIMA ha tenido una época de facturaciones importantes del orden de los 8 millones. Actualmente estamos del orden de los 4 o 5 millones.
Cierto es que esta reducción de posibilidades de afrontar más trabajo, sobre todo la parte de los montajes que requieren equipos un poco especializados, al no haber tampoco tantas posibilidades como habría antes, bueno, pues hemos reducido un poco nuestra capacidad en personal, ¿no? Pero sí que es cierto que lo estamos complementando con aportaciones distintas a lo que es la pura mano de obra, digamos. The He-Man no solo produce, sino que también se da a conocer. Para ello participa en diferentes ferias y eventos. El objetivo es que su nombre suene en todo el mundo. En ello estamos, es lo que intentamos. Hemos participado en otras ferias internacionales y normalmente solemos acudir todos los años a las ferias de Offshore Wind porque entendemos que es un sector que tiene mucho recorrido. La diferencia este año es que vamos a ir como expositores, vamos a ir en un stand y vamos a mostrar lo que estamos haciendo para ver si podemos canalizarlo hacia el exterior. Una de las ferias en las que participarán es la Offshore Wind de Copenhague. A todos los que estén viendo este programa allí, les resumimos lo que pueden ver en este stand. Nosotros vamos con el clúster. El clúster Sea of Innovation va a tener un stand de 54 metros cuadrados, en el cual vamos a exponer, vamos a mostrar todas las capacidades que tenemos, tanto las empresas como los centros tecnológicos que vamos a acudir allí. A nivel particular, vamos a ir 4 empresas en ese mismo stand, en unas zonas dedicadas, para exponer precisamente cada uno sus capacidades. Nosotros vamos a exponer fundamentalmente 2 ideas. Por un lado, el boat landing que hemos desarrollado junto con el Instituto de Hidráulica y otras empresas, la Universidad de Cantabria también está incluida, está en el proyecto. Y también queremos presentar la posibilidad de que The He-Man es una empresa en la cual puede ser susceptible de realizar proyectos de desarrollo de convertidores marinos, de energías marinas, de fabricación de dispositivos flotantes offshore, y que el clúster en su globalidad puede añadir valor y se puede conseguir que el tecnólogo venga a Cantabria y que en Cantabria le damos un llave en mano, como quien dice. The He-Man tiene futuro por delante, con proyectos en marcha y con un horizonte definido que invita al optimismo. Estamos actualmente trabajando en un plan 2020-2030, ¿no? Estamos aprovechando un poquitín todo este trabajo que venimos haciendo durante años de redirigir nuestros esfuerzos hacia estos mercados más innovadores, y en este mercado estamos haciendo cosas específicas. Nosotros, de un proyecto en el que participamos de gran escala, y el estar en contacto con todas estas empresas y todos estos centros de investigación, universidades con los que colaboramos, nos da una visión de la problemática que se produce en el mar, ¿no? Que aparte ya de la conocida habitualmente el sector naval, pues tiene otros retos, ¿no? Entonces, ahí sí que encontramos posibilidades de dar soluciones a ciertos equipamientos o a ciertas mejoras, y es donde recogemos un poquitín esa necesidad y planteamos nuestros propios proyectos. Pues The He-Man está poniendo las manzanas en la cesta de las energías renovables. Es decir, entendemos que ese es el futuro. Va a tener mucho recorrido y es un sector el cual cumple para mí 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, disminuir la contaminación ambiental, que es esencial. En segundo lugar, hacer que nuestro país sea menos dependiente económicamente de las importaciones de combustibles fósiles. Y en tercer lugar, que quizás sea el más importante, es en crear un sector. Si creamos un sector, digamos, nuestro Producto Interior Bruto, se incrementará, conseguiremos más empleo de calidad, y haremos un futuro más prometedor para nuestros hijos y nuestros nietos. Que creo que todo ese trabajo que venimos haciendo durante años de especialización y de participación en estos proyectos nos está dando una visión del futuro distinta. Por todo ello, The He-Man se ha convertido en un referente de la excelencia en Cantabria.
Mistakes, heartbreak, we say you can't take this love from us. Now it's getting serious.